Bendiciones, mis queridos hermanos, queridos pastores, amada iglesia, amigos en general. Dios me los bendiga, muy buenas noches. Reciban un saludo en el nombre de Jesús y en la paz de su amado Espíritu Santo. Es para mí un honor estar delante de ustedes para compartir el Evangelio de Dios, para compartir este tema que nos une, porque nuestro espíritu necesita ahora la presencia de Dios, nuestro espíritu necesita ahora el poder de Dios, nuestro espíritu necesita ahora su palabra, ese alimento que va a nutrir nuestro ser, que va a nutrir nuestro corazón. Es por ende entonces que en este tiempo queremos nosotros llegar a todos nuestros hermanos de la iglesia y compartir con todas las personas que nos puedan ver esta palabra. Tengo este tema para participar con ustedes. Lo he titulado La consolación en medio de los sufrimientos, basado en 2 de Corintios capítulo 1, de los versos 3 hasta el versículo 11. En el trayecto de la vida, los hijos de Dios siempre experimentan sufrimientos. Y los sufrimientos en la vida del cristiano va a ser siempre un constante. Vamos a vivir momentos así difíciles, pero hay que poner nuestra confianza en Dios, porque solo de Él vamos a recibir la ayuda para ser confortados y poder continuar con la carrera que está por delante. Es menester entonces hablar de algunas ideas que tengo en esta oportunidad y que quisiera compartir con ustedes también. En primer lugar, responderemos a la pregunta ¿quién es Dios? Con 4 respuestas, según estos pasajes que tenemos en mención. Y una de estas respuestas de quién es Dios en estos textos bíblicos, el apóstol Pablo nos dice que Dios es bendito. Él es bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces reconocer cada hermano, cada persona, cada ser humano, las bondades de Dios en nuestras vidas. Por sus bondades de Él nosotros no somos consumidos. Por sus bondades de Dios nosotros tenemos el bienestar, la salud de la vida, la familia y muchas otras cosas más como bendiciones que las recibimos de Dios sin merecerlas. El salmista David dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él lo está expresando con esa devoción, con esa alabanza, con esa adoración, con esa gratitud del corazón, que le reconoce al Dios grande, al Dios creador del cielo y la tierra, por ser nuestro Dios. Tanto usted como yo tenemos que reconocer también con nuestros propios labios, pero de todo nuestro corazón, que Dios es bendito. En segundo lugar, ¿quién es Dios? Nos dice este pasaje bíblico que Dios es Padre de misericordias. Es decir, de Él se desprende toda esa bondad, de Él se desprende toda esa compasión, o se desprende de Dios ese amor que nosotros necesitamos tener en el corazón o en la vida. Él es el origen, Él es la fuente con que Él puede a nosotros recogernos de la miseria y convertirnos en personas idóneas, en hijos de Él, en personas de bien, en personas que somos restaurados, y eso lo hace solo a través de su misericordia. Y Dios, dice el apóstol Pablo, es Padre de misericordias. De Él se desprende esa característica que también nos permite a nosotros aprender, para aprender nosotros a servir, a ser solidarios con los demás, a ayudar a los demás, porque hemos recibido de Dios esa bendición. No se aprende así nada más con nuestras propias acciones,
Un corazón que trabaja con la bondad de Dios, que trabaja con la compasión de Dios, es un corazón que está transformado porque Dios lo está llenando de esa falta que le hace a una vida para humanizarnos, pero sobre todo para glorificarle a Dios. Es importante entonces entender en un segundo aspecto que Dios es Padre de misericordias. Cuando Él tiene misericordias de nosotros, Él es cuando brinda su ayuda a la humanidad o a todo aquel que va y le clama. Y nosotros estamos pidiendo misericordia ahora. Hermanos, a nosotros nos toca unirnos como iglesia en todo lugar y poder decirle a Dios: Señor, ayúdanos, ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de la salud de los doctores, de los presidentes, de los policías, de los soldados que ahora ellos están exponiendo por salvaguardar la salud de una nación. Y nos toca a nosotros estar orando por ellos, porque Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda sacar del problema de esta pandemia que nos encontramos, de esta enfermedad que está trayendo tanta desgracia y calamidad a nuestras naciones, y pedirle a Dios que nos perdone también nuestros pecados, y solo eso lo va a hacer a través de su misericordia, que Dios perdone al Perú por tanta transgresión, por tanta desobediencia, por tanto libertinaje, que perdone a las naciones Dios, porque así está viviendo las naciones, porque están echándolo por la borda las misericordias de Dios, están ignorando la misericordia de Dios y nadie está pidiendo misericordia. Y como estaba viviendo entonces así las naciones, Dios ha permitido que solo un virus azote al mundo entero. Tal vez así podamos reaccionar y poder reconocer que nos hemos apartado de Dios, o que el ser humano se ha apartado de Dios y que solamente sus pasos son hacia el mal. Mi querido hermano, las misericordias son indispensables para que nosotros podamos hallar el favor de Dios. En tercer lugar, nos dice la palabra de Dios que Dios es Padre de toda consolación, o Dios de toda consolación. Miren lo que es Dios. Está dispuesto a acompañarnos, está dispuesto a estar junto a nosotros o junto a las personas para ayudarla, para atenderla, para confortarlo, para sanarlo de los sufrimientos o peripecias que puede atravesar las personas. Fíjense, hay un dato especial en estos textos sagrados. El dato especial en estos textos sagrados es que en estos pasajes se mencionan 10 veces la palabra consolación, pero que también 10 veces se menciona la palabra tribulación o aflicción o sufrir. 10 veces está allí expresándonos este pasaje para enseñarnos la importancia de dos cosas. La importancia, por un lado, del consuelo de Dios, pero también por otro lado hacernos ver que ese consuelo de Dios va a venir cuando estamos nosotros en circunstancias críticas, en circunstancias complicadas de nuestra vida. Este pasaje está hablando claramente que las circunstancias adversas siempre van a estar tocando nuestra vida, pero que también en medio de esa dificultad de la vida, Dios estará ahí para consolarnos las veces que sean necesarias. Es Dios de toda consolación, es decir,
Dios va a estar siempre al lado de su pueblo o al lado de esa persona que se humilla. Pero también nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos amados, Dios cumple esa función de manera suprema, de manera sobrenatural. El apóstol Pablo nos dice en la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y si Dios lo va a hacer, va a cumplir esto, es porque nos va a dar a nosotros al Espíritu Santo, gloria a Dios, para que nos consuele y esté con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, ahí vamos a ver que Jesús les está diciendo a sus discípulos, que Él rogaría al Padre y que el Padre enviaría un consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre, para que esté con usted y conmigo para siempre. Es importante entonces meditar en este momento lo que Dios puede hacer para nuestras vidas, mi querido hermano. Dios puede hacer para nuestras vidas algo glorioso, algo maravilloso. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas, es consolarnos cuantas veces sea posible. Cuantas veces tenga que cargar usted la cruz, que es pesada en la vida, esas veces estará Dios presente para ayudarla y confortarla, y usted y yo podamos continuar la carrera que resta por delante. Pero en un quinto aspecto, también, hermanos amados, podemos nosotros entender, según este pasaje, que Dios a veces permite el sufrimiento, hermano. Mire, escúchelo bien, para que usted, después de haber experimentado la consolación de parte de Dios, después de haber experimentado la restauración con la ayuda de Dios, después de haber experimentado usted mismo una bendición tan cercana por parte de Dios, pueda también confortar y consolar a otro corazón que está sufriendo. Porque usted entenderá qué es sufrir, qué es padecer, qué es estar atribulados. Y solo Dios puede consolarnos en toda tribulación que nos encontremos o en cualquier aflicción que nos encontremos, pero también usted, después de ser ayudado por Dios, puede ser un canal de bendición por donde el Señor empieza a ministrar otras vidas, donde usted aprende a bendecir hacia otras personas de lo que grande es la manifestación de Dios para con usted y cómo Él se reveló a usted en sus vidas. Mi querido hermano, mi querida hermana, la situación que nos ha tocado vivir necesita de miles de almas que puedan convertirse en personas, en agentes de consolación. Tanto usted como yo debemos estar dispuestos para ser esos agentes de consolación para con los demás. Usted debe estar preparado, porque lo que nosotros estamos atravesando es una experiencia sin precedentes. Es una experiencia a escala tan grande, porque su magnitud de impacto es tan grande que está haciendo sucumbir a grandes y pequeños, a ricos y pobres. Y nos toca entonces a nosotros, mis queridos hermanos, aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios y decirles, pues, Señor, mira, estamos aprendiendo en medio del sufrimiento que nos está
tocando vivir. Estamos aprendiendo a reconocer que tú eres el Dios de las naciones, pero que reconocemos que como Dios de las naciones, reconocemos que nos haces falta aquí y ahora con nosotros. Hermanos, solamente con la ayuda de Dios podremos superar. Solamente con la ayuda de Dios las naciones podrán ser personas, hermanos amados, que salimos adelante porque dejamos que Él también toque la mente y el corazón de las personas para poder ser dirigidas y poder recibir de Él la capacidad para encontrar las vacunas o las cosas que son necesarias para poder ser libres de esta pandemia. Mis queridos hermanos y amigos, por mucho tiempo el mundo está ignorándolo a Dios. Por mucho tiempo nosotros hemos estado viviendo como mejor nos parezca. Cada quien por nuestro camino, decía la profecía de Isaías. Cada quien descarriados viviendo, hermano amado, como mejor nos parece. Y siendo conocedores de esas cosas, la gente haciendo caso omiso de la existencia de Dios y otros insultándonos, otros blasfemando el nombre de Dios, otros pasando por alto, ignorando todos los mensajes de Dios para la humanidad, que le reconozca, que se vuelva a Él, porque ese tiempo de apatía para con Dios debe terminar, debe cesar, porque solamente esas cosas nos traen desprotección, no nos traen protección, hermanos. Cada vez más estamos desprotegidos porque cada vez más nos separamos de Dios porque no le pedimos ayuda. En segundo lugar, podemos ver en estos pasajes de los versículos 5 al 7 las aflicciones de los fieles. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Nota lo que dice la Biblia: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Esta situación que estamos viviendo trae aflicción, hermanos, no solamente a la iglesia, sino al mundo entero. El mundo entero está experimentando un momento tan crítico en su historia, porque estamos siendo presionados por este virus para no exponernos al peligro y a la muerte. Pero el mundo entero está experimentando algo que la iglesia ya ha vivido y sigue viviendo, porque a la iglesia nunca se le ha dejado trabajar de una manera libre. Siempre lo han perseguido, siempre lo han amenazado, siempre lo han vituperado, siempre han hecho escarnio de nosotros, siempre se han burlado de nosotros. Somos el hazme reír de los demás porque nos ignoran, porque vivimos de una manera diferente, porque no nos comportamos igual que nos comportábamos antes. Y esas son las causas, los factores en que en nosotros abundan, dice las Escrituras, hermanos, las aflicciones, las tribulaciones en Cristo. No son pocas, por eso que no es fácil ser hijo de Dios, no es fácil ser una hija de Dios, no es fácil ser la iglesia de Dios. La iglesia es una iglesia que experimenta cada vez cosas difíciles, pero no significa que Dios nos ha dado la espalda. En ningún momento. No significa que Dios no está con nosotros, hermanos. No significa que Él no nos escucha. Al contrario, Él estará allí para enseñarnos que Él no huye cuando nosotros tenemos problemas, que Él no abandona cuando nosotros estamos pasando enfermedades o crisis o problemas, cualquiera sea la circunstancia, el estado en que nos encontremos. Dios seguirá siendo
el mismo. Dejemos que ese Dios sea el Dios de su familia. Deje que este Dios sea el Dios de su casa. Que sea el Dios allá en su trabajo. Y cómo no desear que sea el Dios del Perú. Y cómo no desear que sea el Dios de las naciones. Porque solo Él es el único Dios verdadero. Porque Él ha resucitado de los muertos y está aquí con nosotros, pero está allá en la presencia del Señor a la diestra del Padre. Qué glorioso es esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Pero nos dice así como abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, también nos dice la Biblia que abundan en nosotros la consolación de Cristo. Es decir, hermano amado, por un lado, por un camino vienen los problemas, pero por otro camino viene Jesucristo a nuestro encuentro para ayudarnos en nuestros problemas. Por un camino viene la enfermedad, pero por otro camino viene Cristo como sanador. Por un camino viene la tribulación, por este camino viene Cristo para darnos consolación. Por un camino viene, hermano amado, la crisis, pero por este camino viene Cristo trayéndonos su bendición. Confiemos en este Cristo. Así como dice la Biblia, abundan las aflicciones, los problemas, las enfermedades, las crisis. También abunda la consolación en Cristo Jesús. Jamás desistirá Dios en ayudarnos. Nunca nos dará la espalda. Si es que estamos conectados con Dios y que somos fieles al Señor, cada vez que sufrimos será cada vez que seamos consolados. Cada vez que recibimos un golpe, será cada vez que el Señor nos levanta para su gloria y su honra. Deje que este Dios se glorifique en usted, porque usted no ha sido diseñado para tanto sufrimiento. Solo Dios puede ayudarlo a caminar este camino árido de la vida con tantos problemas, sea creyente o no. La diferencia es que los creyentes tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea su nombre. Pero también en las aflicciones de los fieles vamos a ver que el apóstol Pablo dice, hermanos amados, acerca de los corintios, dice lo siguiente: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermano, yo no solamente sufro solo. También, así como yo estamos sufriendo, usted está sufriendo, en el mundo entero muchos hermanos también están padeciendo, están sufriendo. Pero como son partícipes de los sufrimientos por la causa de Cristo, también son compañeros en la consolación en Cristo. Es decir, hermano amado, usted no sufre solo, no sufre sola. Tenga por cierto, hermanos amados, que hay más personas también pasando tribulaciones, pero también como las más personas están sufriendo tribulaciones y usted será consolado por el Señor, porque Dios no nos ha abandonado y no lo ha abandonado a usted, sino que nos hace ser una compañía de personas para resistir y avanzar, creyendo que nuestro Dios estará presente en ese determinado momento que a Él le plazca ayudarnos. Pero de lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Que nos va a levantar, nos va a levantar. Si nos va a sanar, nos va a sanar. Hacer un milagro, lo va a hacer un milagro. De acuerdo a nuestra necesidad, entonces será la manifestación del poder de Dios. Qué hermoso, hermanos amados, es aprender también a vivir como una iglesia. Usted y yo somos compañeros también de las consolaciones de Cristo. Porque esa es la manifestación de el amor que nos tiene el Padre Celestial aquí mientras vivamos en esta tierra. En tercer lugar, mis queridos hermanos, quiero hablar de las circunstancias que sobrepasan el poder humano de resistencia. Las circunstancias que sobrepasan el poder humano de resistencia. Miren, hermano amado, lo que nos dice la Biblia aquí, de los versículos 8 al 10.
porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mire lo que dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren lo que dice, hermano amado, este pasaje. Dios nos libre, hermanos, de estas cosas. Porque a lo mejor no somos tan fuertes como el apóstol Pablo y sus compañeros que sufrieron tanto. Miren lo que dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esas cosas, hermanos amados, que le sobrevinieron al apóstol Pablo, fue un peligro inminente de su vida que ellos ya no lo podían soportar. A lo mejor usted está siendo probado. A lo mejor usted está llevando una carga, una enfermedad, pero que usted la resiste. El apóstol Pablo lo confiesa aquí en este pasaje, dice, ya no lo podíamos soportar. La Biblia nos dice, como en un segundo lugar, nos dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Él dijo, ya pues creo que hasta aquí llegamos y nos toca ya pues morir. O nos toca ya partir. Creo que de esta ya no nos salvamos. Para perder la esperanza de conservar la vida, el naufragio, el problema o la situación que haya estado viviendo el apóstol Pablo, no tiene precedente. No tiene comparación alguna. No sé si alguien se encontró de esa forma en algún momento, a punto ya de perder la vida y que ya no tiene fuerza para seguir adelante. Hermano, en el nombre de Jesucristo, este pasaje nos enseña que Dios puede glorificarse aunque nosotros hayamos perdido las esperanzas de conservar la vida. El apóstol Pablo dice, para que no confiemos más en nosotros mismos, sino en Dios. Como que dice, hermanos amados, para no estar pensando que si usted es fuerte, usted es resistente, o tiene capacidades o talentos, o que tiene usted mucho dinero, o no tiene, hermano amado, problemas de salud, para que no confíe en usted, para que no confíe en su fuerza, para que no confíe en su posibilidad, en sus capacidades, sino que podamos confiar, mis queridos hermanos, en este Dios de la Biblia. ¿En quién confía usted? ¿En quién confía el mundo? ¿En quién confían las naciones? ¿En quién está confiando los peruanos? ¿Están confiando en ellos mismos? Espero que esta experiencia del coronavirus haga a miles de personas aquí en el Perú, aquí en nuestra patria, y esperamos en el mundo entero, hagan volverse a Dios y dejen sus perversidades, y dejen sus caminos torcidos, y dejen sus caminos de blasfemia que ofenden el corazón de Dios, que lastiman su bondad, su amor que nos ha dado, porque lo que Dios hace es solamente amarnos y bendecirnos, hermanos amados, darnos un abanico de posibilidades para poder vivir bien y ser bendecidos, pero lo que hace el ser humano es cada vez más alejarse de Dios, apartarse de Dios, porque está confiando en sí mismo. Y yo estoy seguro que hay miles de corazones que en esta experiencia de muerte, en esta experiencia de crisis, están mirando a Dios. Y gloria sea al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, porque también Él sabe obrar en las circunstancias difíciles, sabe tocar los corazones de las personas para que se acuerden de Dios, para que le miren a Él, para que volvamos nuestro rostro al Señor y podamos caminar con Él todos los días de nuestra vida. ¿En quién confía entonces usted? ¿En quién confía las naciones? Ojalá esta situación nos ayude a poner a Dios en primer lugar en cualquier momento. El apóstol Pablo dice algo especial, algo hermoso, dice así:
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mire lo que dice, hermano, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Nota lo que dice la palabra del Señor. Nos libró, nos libra y nos librará. Hay un verbo en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Miren lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no es solamente el Dios de la historia. Dios es el Dios del presente. Es el Dios que quiere estar en su presente de la iglesia, que quiere estar en mi presente, pero que también quiere estar en mi futuro y en el futuro de ustedes y en el futuro de esta nación, de este país y en el futuro de las naciones. Pero lo hemos sacado a Dios de los corazones de las personas. Lo hemos sacado a Dios del corazón de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Lo hemos dejado a Dios de consultar. Ya no es la prioridad de las naciones. Cuando una nación se aparta de Dios, cuando una persona se aparta de Dios, no puede ser librada en situaciones como nos está tocando vivir. Pero Dios, que es el Dios de la iglesia, y yo sé que usted me entiende porque es iglesia, Él no solamente librará, Él no solamente libró, Él nos libra ahora en esta pandemia que estamos viviendo, pero también nos librará cuantas veces sea posible hasta cuando Él nos recoja de esta tierra, hermanos. Aleluya. Yo le animo a creer. Yo le animo a poner su confianza en el Señor. Si usted ha estado pensando que usted es fuerte o usted tiene economía y puede confiar en usted, déjame decirte que eso no es nada. Eso va a pasar, eso se acaba, eso es temporal. Pero el que confía en Dios, no solamente está su ayer en las manos de Dios, sino está su presente y su mañana y su futuro en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre, hermano y hermana. Que Él haga su voluntad, que Él nos muestre su bondad compasiva para nosotros. En quinto lugar, hermanos amados, podemos nosotros ver aquí la intercesión de la iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Qué importante es orar los unos por los otros, hermanos. Qué importante es tenernos presentes siempre, en cada momento. Qué importante es, hermanos amados, que usted allá y yo aquí esté orando y estemos orando mutuamente. El apóstol Pablo está diciendo que esa oración de la iglesia ha cooperado en el bienestar. Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia busca a Dios, desata el poder y la actividad de Dios para traer favor a los que están sufriendo, para traer misericordia a los que están llorando, para traer salvación al que está corriendo peligro. Y estamos corriendo peligro. Y usted y yo tenemos que estar unidos ahora. Porque estamos soportando esta pandemia, pero no lo estamos soportando por nuestros propios méritos. Eso espero que la iglesia esté haciendo. Que cada día al despertar y que cada día al atardecer pueda decirle: Señor, tú me estás guardando, tú me estás ayudando, tú estás aquí en mi casa, tú estás aquí en mi hogar, pero tú también quiero que estés en mi país, en mi nación, en mi ciudad, en mi familia. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando la iglesia ahora trae el favor de Dios, la misericordia de Dios se desata para que recibamos sus favores, su gracia, su bondad, su ayuda de parte de Dios, hermanos. El apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo en este lugar, en ese momento de las Escrituras que nos está mostrando Dios, hermano amado, por la intervención y la oración de muchos.
No tiene que solamente estar uno orando. Si en una familia hay 5, los 5 tenemos que estar orando. Si en una familia hay 2, los 2 tenemos que estar orando. Gloria a Dios. No deje la carga a uno nada más. Aprendamos todos a ir a Dios. Pablo está diciendo que los corintios estaban orando por Pablo también. Y que esa oración ha sido una cooperación para que ellos puedan ser ayudados. Y puedan dar testimonio que recibieron la ayuda por parte de Dios, porque cuando oramos tocamos el corazón de Dios. Porque cuando oramos nos humillamos delante del rostro de Dios. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, hermano y hermana. Espero compartir estas ideas del pasaje bíblico, porque hay momentos, y deseo en mi corazón no pasar como estos tiempos que dice el apóstol Pablo. Fuimos abrumados sobremanera y perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué cruento, hermanos amados, qué umbral tan pesado, pero Dios ha estado presente allí.